Hablemos en esta oportunidad de las claves para interpretar entonces las epístolas o cartas y el libro de Apocalipsis. Primero, comencemos con las cartas o epístolas. ¿A qué nos referimos con cartas o epístolas? Bueno, a aquellos documentos que tienen un carácter comunicativo, ¿sí? Escritos como partes de una conversación entre el autor y sus destinatarios. Por eso, cuando vamos a interpretarlas, es importante que tengamos en cuenta algunas características esenciales o importantes de este tipo de documentos. Em, y para eso quiero ponerles este ejemplo. Quiero que nos ubiquemos en ah, la bandeja de entrada de su correo electrónico, si lo maneja, ¿verdad? Y la sección de un periódico local. Entonces, cuando usted recibe un email, un correo electrónico, usted recibe una comunicación, ¿cierto? Usted recibe un mensaje. Usted no lee un correo electrónico a mitad, ¿verdad? Usted no comienza a leerlo por la mitad o comienza a leer la última parte del último párrafo. No, si usted recibe un correo electrónico, usted lo lee de inicio a fin, ¿verdad? Desde el saludo, quién se lo está enviando, la introducción de ese correo y también pues ya propiamente el cuerpo del correo, el mensaje que usted está recibiendo. Y al final pues la despedida. ¿Por qué? Porque usted entiende que eso es un tipo de comunicación que está transmitiéndole una información de principio a final. Sin embargo, cuando usted lee una columna de un periódico, por ejemplo, usted sabe que hay muchísimas noticias y no necesariamente una está conectada con la otra, es decir, son noticias completamente diferentes. Unas tal vez relacionadas con política, otras tal vez relacionadas con el clima o con el tráfico, no sé. Entonces, como cosas que son aisladas, ¿no? Entonces, usted puede ir a un periódico, ir a la sección que a usted le interesa específicamente, el tipo de noticia que a usted le interesa y ubicarse en ese bloque específico, ignorando todo lo demás. Eso lo puede hacer usted con ese tipo de literatura, por así decirlo. ¿Por qué? Porque aunque tiene la intención de transmitir un mensaje, ¿verdad? Pero son mensajes que son muy cortos, diferentes, todos mezclados ahí de diferentes rubros, ¿verdad? Para la población. Pero un correo electrónico no funciona así, o una comunicación directa con una persona no funciona así, ¿ok? Los periódicos están diseñados para abarcar grandes masas, ¿verdad? De personas con diferentes intereses y abarcando diferentes noticias, pero una comunicación directa a través del correo electrónico requiere pues de su atención porque es un tema que usted particularmente sí está interesado y pues requiere de una respuesta. Entonces las cartas del Nuevo Testamento funcionan así como un correo electrónico, es decir, hay un proceso de comunicación, hay un asunto importante, ¿verdad?, que se está tratando y la desventaja que tenemos nosotros en este caso es que solamente tenemos una parte de la comunicación. Básicamente es como si estuviéramos escuchando solo una persona hablando por teléfono, ¿verdad?, donde podemos escuchar toda la conversación, pero de este lado no escuchamos la respuesta. Entonces, ¿qué características importantes debemos considerar al momento de interpretar las cartas del Nuevo Testamento? En primer lugar, que estas cartas fueron escritas para leerse completas, no por secciones, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que las cartas tienen una argumentación lógica que las une desde el principio hasta el final. Como les decía, usted no agarra un correo electrónico y lee la mitad, ignora todo lo demás. No, usted va y lee desde el principio, porque tal vez si ese correo es importante para usted y lee solo el final, no lo entienda porque hay algo al principio que le explica lo que o le da la información que usted necesita para entender el final de ese mensaje. Entonces, las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para que se leyeran de principio a fin. Una desventaja que tenemos nosotros, y es la razón por la que se genera esta confusión, es que nosotros en nuestra Biblia, las cartas del Nuevo Testamento las tenemos divididas por capítulos y versículos. Es importante, si no lo sabía, que lo sepa, y si ya lo sabía, que lo recuerde, que las cartas originalmente no tenían esa división, no tenían capítulos, no tenían versículos, y mucho menos tenían los subtítulos que nosotros tenemos. Eso han sido recursos que hemos inventado nosotros posteriormente para hacer más fácil la ubicación de ciertos pasajes, de ubicar mejor los textos, ¿verdad? Que no es algo malo, pues, no es algo que sea maligno, pues. Pero lo que sí ha sido negativo de esta invención nuestra, ¿verdad? Es que a veces, especialmente cuando no tenemos formación en el área de interpretación bíblica, nos confundimos pensando, ¿verdad?, que cada sección, cada subtítulo corresponde como a un tema diferente, pues, y entonces por eso nosotros podemos agarrar una carta del Nuevo Testamento, agarrar un capítulo específico, cierta cantidad de versículos y quedarnos con eso, ignorando todo el resto de la carta, porque de alguna forma
la distribución que hemos hecho nos hace pensar que ahí ya hay un tema completo y que no es, que es algo independiente, individual del resto de la carta. La segunda característica es que alguna de estas, o la mayoría de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, no todas, tenían la intención de ser leídas en público, ¿sí? Algunas de estas incluso fueron diseñadas para que fueran leídas en diferentes congregaciones, diferentes iglesias. Entonces, esto es importante porque una vez más refuerza la idea de que no podemos leer las cartas de forma aislada, los versículos de una carta de forma aislada. Debemos entender que fueron diseñadas para ser leídas completas y algunas de estas incluso eran leídas en público para toda la iglesia. Esto es importantísimo porque todos se reunían a escuchar la carta completa. eh, y pues, por supuesto, porque eran comunicaciones para toda la congregación, a diferencia de aquellas que eran personales. Número tres, como es parte de una comunicación, tiene que haber algo detrás de esto, un contexto. Por eso las cartas del Nuevo Testamento responden a situaciones específicas de comunidades específicas. Esto es importante, por eso cuando hablábamos de la importancia del contexto histórico, uno de los elementos que debemos investigar es en qué circunstancia, bajo qué situación se encuentra esta comunidad que está recibiendo este documento. ¿Por qué? Porque dependiendo de la situación en la que esté, nosotros podemos comprender mejor por qué el autor dice lo que dice y para qué les dice lo que les dice. Número cuatro, esto es muy importante, las cartas del Nuevo Testamento no son exhaustivas. ¿Por qué? Porque recuerden que son situacionales, responden a situaciones específicas de una congregación. Entonces no pueden cubrir todos los temas que se nos puedan ocurrir. Ninguna carta del Nuevo Testamento puede cubrir todos los temas que se nos puedan ocurrir y mucho menos representan un manual de reglas donde podemos encontrar todos los detalles específicos que necesitamos. ¿Ok? Número 5, no son libros teológicos, sino que son teología aplicada a la vida y al ministerio, en el caso de las cartas específicas para líderes, ¿no? ¿A qué me refiero con que no son libros teológicos? Usted puede conseguir hoy actualmente libros sobre teología y va a encontrar un tratado de una persona que bajo su reflexión teológica ha escogido pasajes y todo y te presenta sistemáticamente una estructura de una síntesis teológica, ¿no? Pero las cartas del Nuevo Testamento no tienen ese objetivo. Los autores no podían cubrir todo esto porque inicialmente ellos están respondiendo a una situación específica de la iglesia. Por eso es una teología aplicada, porque dependiendo de la situación en la que estuviera la comunidad, ellos reflejaban su perspectiva teológica dándole los consejos y dándole las orientaciones, las enseñanzas que esa comunidad específica necesitaba en ese momento por la situación por la que estaba atravesando. Y bueno, de esta manera pues podemos comprender que las cartas del Nuevo Testamento tienen una estructura muy, pero muy importante, que podamos desenmarañarla poco a poco, que esto es algo que debemos hacerlo con mucha paciencia, ¿verdad? Pero el resultado es increíble cuando podemos comprender todos estos elementos y ponerlos en práctica. Por otro lado, también tenemos el género apocalíptico. Con el género apocalíptico nos referimos o cuando hablamos del género apocalíptico decimos que es un estilo literario utilizado en ciertos libros o secciones de libros o pasajes específicos en la Biblia que se caracterizan por un gran simbolismo. Esto incluye elementos como visiones, sueños, seres celestes, objetos, números simbólicos también y descripciones de eventos cataclísmicos. Eh, Se utiliza mucho este lenguaje, ¿no? De destrucción y todo esto. Ahora, la palabra apocalipsis, esto es importante que comprendamos que proviene del griego apocalipsis, que significa revelación o desenmascaramiento. ¿Por qué esto es importante? Porque comúnmente la palabra apocalipsis se asocia modernamente con extinción, con el fin del mundo, con cataclismo y todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante diferenciarlo? Porque las personas generalmente asocian Apocalipsis con destrucción y todo esto porque hay una sección de Apocalipsis, ¿verdad? Especialmente la que describe lo de las copas, las trompetas y los sellos, que viene relatada, ¿verdad? Junto con un montón de eventos catastróficos. Entonces las personas han asumido que Apocalipsis entonces significa destrucción y fin del mundo. De ahí que incluso tengamos películas que se llaman o que pertenecen supuestamente al género apocalíptico, ¿no? Porque son películas que hablan de destrucción del mundo, que hablan de la extinción de la humanidad y todo esto, ¿no?
Sin embargo, la palabra apocalipsis no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con destrucción, no tiene que ver con aniquilación, no tiene que ver con el fin del mundo. No, la palabra apocalipsis significa revelación, desenmascarar, descubrir algo que estaba tapado, ¿ok? Entonces, lo que hace el género apocalíptico en realidad es revelar algo, revelar verdades ocultas que no son visibles, o también revelar, digamos, eventos futuros, pero no eventos específicos, porque vamos a hablar un poco más de eso un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué características tiene el género apocalíptico? Los textos apocalípticos intentan brindar una interpretación teológica de lo que está pasando en el mundo, ¿ok? El género apocalíptico invita al lector a considerar la realidad a la que pertenece o que experimenta desde una perspectiva espiritual. Y el verdadero propósito de la literatura apocalíptica es ofrecer esperanza a partir de una nueva forma de ver el mundo. Entonces, quiero que lo piense de esta manera. Básicamente, el género apocalíptico utiliza símbolos, utiliza imágenes, utiliza descripciones de eventos catastróficos, pero no porque literalmente todos esos símbolos, imágenes y eventos sean profecías de algo que va a pasar en el futuro, no, sino que estos símbolos, estas imágenes y estos eventos catastróficos representan de forma visual una realidad espiritual que ya nosotros estamos viviendo. Por supuesto, esto requeriría de una clase completa, ¿verdad? Solamente para hablar de Apocalipsis, pero quiero que entienda que de forma sintetizada, el objetivo de Apocalipsis es como, imagínese que usted estuviera entrando en un cuarto muy oscuro, ¿sí? Donde no puede observar absolutamente, pero usted escucha que están pasando muchas cosas, ¿verdad? Y usted no entiende qué es lo que está pasando, usted se imagina que hay algo muy feo que está pasando, ¿verdad? Y de repente alguien se le acerca y le da unos lentes que le permiten a usted ver en la oscuridad. Y cuando usted se coloca esos lentes, en realidad se da cuenta de que no está pasando lo que usted pensaba que estaba pasando y empieza a ver todo lo que está ocurriendo en realidad. Entonces, algo así pretende hacer la literatura apocalíptica a través de todos estos símbolos e imágenes. Pretende darnos unos lentes que nos permitan a nosotros entender lo que está pasando más allá de la realidad que nosotros percibimos. Entonces, dentro de las características que tiene este género literario es que el número uno es un género que tiene una carga escatológica muy grande, es decir, se conecta mucho con los eventos del final de los tiempos, que más que el final de los tiempos se conecta más con el momento en el que Dios finalmente intervenga de forma absoluta en favor de toda la humanidad, de toda la creación y dándonos, en este caso, el acceso, la bendición de estar con Él por la eternidad en un nuevo mundo. También tiene una carga simbólica muy grande, es una de las características importantes que debemos considerar de Apocalipsis. Utiliza muchísimos símbolos para describir realidades espirituales, eventos futuros también. Para la audiencia original, que ya probablemente para nosotros son parte de lo que ya vivimos, ¿verdad? Pero eventos futuros, más que todo me refiero a la venida de Jesús, ¿sí? Ese evento final. Y bueno, la interpretación de estos símbolos es muy, pero muy importante para comprender correctamente el mensaje. También viene cargado con muchas visiones, con revelaciones, generalmente estos autores, porque de aparte de Apocalipsis podemos encontrar otra literatura apocalíptica, tanto en la Biblia como fuera de ella. En la Biblia encontramos, por ejemplo, autores como el profeta Daniel o Ezequiel también. Hay mucho de lenguaje apocalíptico en esta literatura, que de hecho es muy importante que nosotros la consideremos para poder interpretar el libro de Apocalipsis. Entonces, se nos presenta en forma de visiones, se nos presenta mucho este contraste del cielo y la tierra, y lo importante es que esta literatura revela qué es lo que Dios está haciendo y cómo Dios está bajo el control, ¿verdad?, del futuro de la humanidad. Es muy importante que entendamos que para interpretar correctamente los símbolos y el lenguaje de Apocalipsis, tenemos que comprender que están muy, pero muy conectados con la literatura del Antiguo Testamento. Les acabo de mencionar a Daniel, les acabo de mencionar a Ezequiel, pero también están muy conectadas con muchas imágenes y símbolos que encontramos nosotros en otros libros, como especialmente el libro de Génesis. Hay muchos patrones, muchos símbolos, muchas imágenes que para poder nosotros comprenderlos necesitamos conectarlo con el Antiguo Testamento y ver de qué forma o qué es lo que representa este símbolo, ¿no? Hay muchos símbolos, imágenes, eventos que se muestran en Apocalipsis que muchas veces los interpretamos como que, es que esto es algo que va a pasar en el futuro y tal. Y no, en realidad son cosas que se conectan con algo que la humanidad ha estado viviendo desde el principio.
esta guerra entre Dios y querer bendecir a la humanidad y su creación, y también estas fuerzas opuestas que están tratando de destruir ese propósito que tiene Dios. Al final, Apocalipsis lo que nos muestra es que efectivamente Dios es el vencedor, que no hay forma de que el bando opuesto gane, y la esperanza es que todos aquellos que crean en Jesús y confíen en que Él es el vencedor, se mantengan fieles a Él hasta la muerte, entonces van a ser parte de ese mundo maravilloso que Dios va a establecer en el futuro. Entonces, el Apocalipsis nace con la intención de traer esperanza a una comunidad que en aquel tiempo estaba viviendo persecuciones, estaba viviendo un caos por el Imperio Romano, y que muchos de ellos estaban cediendo, ¿verdad?, ante la presión de que no confesaran a Jesús como el Rey. Y el Apocalipsis viene para decirles, miren, mantengan la esperanza. Lo que estamos viendo es una guerra cósmica, es un problema mucho más grande que esto, es algo espiritual. Pero Dios es el vencedor, manténganse fieles. Entonces es importante que conectemos Apocalipsis con el Antiguo Testamento, y es una de las claves para que podamos interpretarlo de la mejor manera posible.